Reiniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa Visión Global número 185. Recordamos nuestra etiqueta Poder Popular en Vanguardia. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, 412-065-1749. Tema de introducción, segmento número 4, dedicado a noticias, informaciones y opiniones internacionales. Dice: Israel lanza un ataque limitado de represalia contra Irán. El 19 de abril, Israel atacó con drones la provincia iraní de Isfahán, que alberga un importante centro de investigación nuclear y un reactor. La defensa antiaérea iraní derribó varios vehículos aéreos no tripulados, mientras el ministro de Exteriores del país persa, Hossein Amir-Abdollahian, aseguró que los drones israelíes no provocaron daños algunos. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, elogió a las Fuerzas Armadas de su país por el éxito que considera que tuvieran en la última espiral de tensiones con Israel. Bueno, síguese ahí, o sigue el mundo y las grandes corporaciones de comunicación del mundo, considerando el lanzamiento primero de Irán, en represalia por supuesto por el ataque que hizo el grupo terrorista Estado Sionista de Israel a su consulado en Damasco, donde aparte de los daños materiales hubo un poco más de 100 heridos y 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria Islamita de Irán, iraní, muertos. Y entonces, ante esos misiles que lanzó y madrugó, dicen más de 300 drones y unos 100 misiles. Ahora Israel dice que no iba a responder. Los Estados Unidos de Norteamérica dijeron que no iban a apoyar ningún ataque desde Israel a Irán. Bueno, ahí lo cierto es que Israel ya envió también unos drones balísticos, vehículos aéreos para atacar Irán, y Irán ahí demostró lo preparado que está y los rechazó, por supuesto, sin daños materiales y sin daños de vidas humanas, heridos ni lesionados. Bueno, ahí están los israelíes provocando a Irán, y está Irán también pendiente. Evitemos una guerra nuclear, ambas naciones poderosas en cuanto a material bélico nuclear, tanto Irán como Israel, apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, la OTAN y la Unión Europea. Evitemos una tercera guerra mundial nuclear, porque sería ya la catástrofe definitiva y la desaparición definitiva de ser viviente en el planeta Tierra. Aquí tenemos un video del analista geopolítico Alfredo Jalife Ramek y venimos para el comentario. Más allá del impactante lanzamiento de 9 misiles hipersónicos, es decir, que tienen una velocidad de hasta 13 veces la velocidad del sonido y son indetectables, Irán no usa una de sus principales fuerzas disruptivas ante la inminente contrarréplica de Israel: cerrar el estrecho de Hormuz, donde atraviesa la quinta parte del petróleo global, lo cual dispararía el precio del barril, afectaría a la economía de Occidente y quizá la reelección de Biden. Bueno, imagínense ustedes, con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, que ya lleva un poco más de 2 años, creo, ya va para 3 años, una guerra innecesaria, una guerra provocada, fabricada, apoyada económicamente por los Estados Unidos de Norteamérica, país armamentista, guerrerista, que su industria del poder bélico que tiene la exporta a otros países del mundo y le genera y le crea guerras para vender fusiles, municiones, aviones, portaaviones, cualquier cantidad de material bélico. Ahora esta amenaza, porque fue Israel quien inició con esa masacre ahí en Damasco contra el consulado de Irán. Irán rechaza, ellos vuelven a enviar, y bueno, imagínense ustedes con el tema ese de la guerra Ucrania-Rusia, el embargo a Rusia,
el tema de que Rusia tiene congeladas sus exportaciones de petróleo y gas a la Unión Europea y a otros países, bueno, está exportando a países amigos, debilita la moneda norteamericana, el dólar y sus exportaciones de gas y petróleo, que cubren el 40% del consumo de la Unión Europea, ¿verdad? Ya no está llegando de ahí, de Rusia, de sus gasoductos o sus oleoductos, igual que sus cereales, igual que sus alimentos. También el mismo tema de la misma Ucrania, que se ve afectada por esta guerra, una guerra que desde el inicio ya cronológicamente la tienen perdida. No basta o no falta sino tiempo para que definitivamente lleguen a un acuerdo, se rindan y depongan esa actitud guerrerista y vuelvan con su pueblo, sus instituciones a la normalidad, y que también Rusia vuelva a la normalidad. Una guerra Irán-israelí donde se involucrarían, por supuesto, todos los países árabes hermanos, amigos de Palestina. Estoy seguro, habría un desequilibrio total, pero ahí está. Irán amenaza, y lo haría, no hay duda de eso, de cerrar o de bloquear el estrecho de Hormuz. Imagínense ustedes el tema del alza de los precios del petróleo, que hoy día está por el orden de los $86 el barril, entre el West Texas intermedio y también el del Mar del Norte, el precio, el de la OPEC y el de los países no OPEC, llegaría a precios inimaginables en una situación post pandemia, en una situación de una economía que viene minada por el descenso del capitalismo y el descenso del dominio de la divisa norteamericana, con el ascenso de los BRIC y la decadencia del grupo de los 7, del grupo de los más desarrollados, más ricos y más ladrones del mundo, porque esas riquezas son producto del saqueo a otros pueblos y a otras naciones. No tenemos nosotros como economistas datos ni indicadores estadísticos en este momento en cuánto llegaría el precio de la energía a nivel mundial, porque el petróleo se convierte y deriva a otras energías, el mismo gas. Cerrar el estrecho de Hormuz sería, bueno, imagínense, cerrar el canal de Panamá, el costo logístico de los fletes de Asia o del Océano Pacífico al Océano Atlántico, a Europa, a la costa sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, preferible que no tengamos guerra. Yo no voy ni a Irán ni voy a Israel, yo voy a la paz mundial, a la convivencia, al equilibrio sostenido, sustentable del universo, a que la Organización de las Naciones Unidas de una vez por todas, su Consejo de Seguridad, tome conciencia del daño que se le hace a la humanidad, al progreso, a las naciones, a la naturaleza, y detenga ya tanta guerra, que cumpla su rol que está establecido ahí en su carta fundacional en 1945, una vez concluyó la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos otra noticia. Estados Unidos vetó un proyecto de resolución que permitía a Palestina convertirse en miembro permanente de la Organización de las Naciones Unidas. La votación del Consejo de Seguridad fue propuesto por Argelia en nombre del grupo árabe. Durante la votación, 12 países votaron a favor, 2, el Reino Unido y Suiza se abstuvieron y Estados Unidos votó en contra. En su intervención, el embajador adjunto del país norteamericano, Robert Wood, afirmó que no hay unidad entre los miembros del Consejo de Seguridad sobre si el solicitante cumple los criterios de admisión de nuevos miembros, principalmente si cumple el criterio de ser un Estado. Bueno, ahí están los Estados Unidos de Norteamérica influyendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y evitando con un voto en contra que otros países en verdad aprueben lo que debe ser la fundación y la creación definitiva ya del Estado de Palestina, hecho que resulta originario en 1947, cuando se funda y se crea el Estado de Israel, también se funda y se crea el Estado de Palestina, pero las naciones miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solamente 139 países votaron a favor del Estado de Palestina, y sí, todos los 190 y tantos países que tienen votaron a favor del Estado israelí. Se inauguró en mayo de 1948 el nacimiento del Estado israelí, más ahí aún siguen esperando
los palestinos, su pueblo, resistiendo la invasión sistemática del imperio sionista israelí, que sus colonos siguen creando asentamientos, sobre todo ahí en la Franja de Gaza. En Cisjordania hay 3 autoridades: la autoridad palestina, que cubre un área, la autoridad palestina israelí, que cubre otra área, y hay una tercera área que la cubre la autoridad israelí únicamente. Y por supuesto está el espacio neutral, que comprende a Jerusalén. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos de Norteamérica se oponen a que se cree el Estado palestino? ¿Por qué ese neonazismo, por ese fascismo imperial de este criminal poderío norteamericano que quiere imponerle al mundo qué Estado debe existir, qué nación debe existir, qué raza humana debe existir o no debe existir? Porque en verdad el holocausto y el genocidio que le está causando los Estados Unidos de Norteamérica, Estado sionista, igual que Israel, apoyando con armas, con millones de dólares para que sigan bombardeando indiscriminadamente niños o toda la población civil ahí en Palestina, eso no tiene en verdad nombre, no hay cuenta, y no hay ni Organización de las Naciones Unidas, no hay Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no hay Corte Penal Internacional, no hay Corte Internacional de Justicia, no hay Liga Árabe, no hay manifestación de ninguna potencia del mundo, presidente, primer ministro, señor Papa Francisco, su pronunciamiento, señores presidentes de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Cuándo van ustedes a pronunciarse para esta guerra, para que esta guerra se detenga? Vamos a seguir nosotros esperando que los Estados Unidos de Norteamérica siga financiando la guerra, que siga financiando a Israel para que definitivamente acabe con toda existencia humana palestina. Herederos de ese territorio filisteo, los despojaron del 100% de su territorio, que lo habían heredado, les dejaron el 15% y hoy día lo siguen invadiendo, lo siguen bombardeando, lo siguen masacrando y sigue el holocausto y el genocidio. Señor Estados Unidos de Norteamérica, señor Joe Biden, el mundo no es de usted. Ustedes son producto de una colonia inglesa que lograron liberarse por allá por 1772. George Washington, Jefferson y otros padres de su libertad y su democracia, que deja mucho, que deja muchísimo en verdad, la democracia de Estados Unidos, una democracia donde se elige un presidente y gana el que menos votos tiene, elecciones de segundo grado. ¿Qué es eso? A nosotros nos gustan las elecciones de primer grado, directas, secretas, con un pueblo participativo, protagónico, con veedores, con un Consejo Nacional Electoral que le pueda dar lección de elecciones al mundo. Ayer lo hicimos manualmente y perfecto. Todo el que votó se contabilizó su voto. Pero el tema es que los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido, Suiza se abstienen, y por supuesto los Estados Unidos y este señor Robert Walker, que pasará al basural criminal de la historia con estas decisiones que por supuesto obedece del tío Sam, para que nuestra hermana nación, nuestro hermano pueblo de Palestina pueda en verdad, a través de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, puedan ellos tener el deseado, necesario Estado de Palestina, que eso seguro demarcará nuevas fronteras y le dará derecho a los palestinos de tener un gobierno como así ellos lo determinen. La autodeterminación, la independencia y la soberanía no depende de la Organización de las Naciones Unidas, no depende ni de Israel, ni de los Estados Unidos, ni de la OTAN, ni nada. Depende del propio pueblo palestino, que ellos mismos firmen y que ellos mismos construyan su constitución, su Estado, legislen, convivan y vivan junto a su pueblo en paz. Eso es lo que nosotros quisiéramos, eso es lo que nosotros deseamos. Aquí tenemos cientos de nigerianos de la ciudad de Agadez, en el centro de Níger, se congregaron este domingo frente a la base 201 que alberga la fuerza de Estados Unidos desde el 2013. Los manifestantes pidieron la salida de las tropas norteamericanas coreando consignas como "aquí está Agadez, no Washington", y el ejército estadounidense debe de irse. Bueno, necesarias protestas hace
la población africana de Níger. Todavía ahí hay tropas norteamericanas como si fuera una colonia norteamericana, francesa o inglesa. Váyanse de ahí, señores de los Estados Unidos, dejen que esa tropa, que esos soldados vuelvan a sus casas ahí en los estados norteamericanos, en los 50 estados, los cuales más de 20 estados viven, sus ingresos son de la fabricación de armas. Dejen que sus tropas vuelvan a Estados Unidos a reencontrarse con sus hijos, con sus madres, con sus familias, con sus padres. No permita ya que esos hombres de una u otra manera devuelvan a sus familias en ataúdes. ¿Después de qué sirven los honores militares cuando los enviaron a un país a matar, a invadir, y algunos de una u otra manera, bueno, vienen heridos o vienen muertos? No es lo que quisiéramos. Y entonces los entierran con grandes honores militares como héroes, cuando es el presidente de los Estados Unidos, son los jerarcas, es el Pentágono, los culpables y los responsables de todo aquel norteamericano, árabe americano, hispanoamericano que llega a los Estados Unidos y tiene que ir a combatir en guerras innecesarias, guerras lejos del hemisferio norteamericano. Pero así son ellos, así es el tío Sam, así es los Estados Unidos de Norteamérica. América para los americanos, el mundo para los americanos. Nosotros aquí le decimos gringo go home, yankee go home. Bueno, aquí tenemos, concluye jornada de consulta popular y referéndum en Ecuador realizada el domingo 21 de abril, que contó con 11 preguntas para que el pueblo decidiera sobre los diferentes temas de interés nacional. La consulta estuvo dividida en 5 preguntas para referéndum que implicaran cambios de la Constitución y otras 6 preguntas para consulta popular que conllevarán reformas y temas de interés nacional. La jornada de votación concluyó el domingo con un 72% de participación y los primeros resultados indicaron que el no ganó en 2 preguntas, con lo cual quedaría descartado el trabajo por horas y el arbitraje internacional. La opción sí se mantiene victoriosa en el resto de las interrogantes. Bueno, esta es una ensalada allá en Ecuador. Los ecuatorianos tienen, de acuerdo a su constitución, de acuerdo a sus leyes, a su autodeterminación, a su independencia, a su soberanía, a la libertad que obtuvieron del grande de todos en América, Simón Bolívar, hacer que sus instituciones funcionen, que funcionen y aclaren ellos su problema. Nosotros no somos injerencistas, nosotros no hacemos injerencia en los asuntos. Nosotros aquí tuvimos un referéndum consultivo el 3 de diciembre, 5 preguntas, 5 por el sí, 5 veces sí, 10.500.000 votantes reafirman que la Guayana Esequiba es de Venezuela. Así sí, un tremendo referéndum. Solo que pudieran venir aquí a asesorarse un poco. Primero a conocer esta soberana constitución de la República Bolivariana de Venezuela y después conocer nuestro poder electoral y la fortaleza del Consejo Nacional Electoral, de sus miembros, de su máquina, de su tecnología y de los resultados transparentes. Por eso vamos el 28 de julio con ese Consejo Nacional Electoral a reelegir a Nicolás Maduro Moros. Representantes del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional informaron mediante un comunicado conjunto que la próxima mesa de diálogo de paz se desarrollará del 20 al 25 de mayo en la ciudad de Caracas. Así lo indicaron el representante de la delegación del gobierno de Colombia, Vera Grave, y el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán. Vamos a pedir un video y regresamos para el comentario. Del 20 al 25 de mayo del 2024, la mesa de diálogos para la paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se reunirá en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, para recibir el informe ejecutivo del modelo de participación, Plan Nacional de Participación y recomendaciones, así como firmar el acuerdo sobre el primer punto de la agenda de diálogos. Agradecemos al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por acoger las labores de la Mesa de Diálogos para la Paz, así como la ayuda de los países garantes, de los acompañantes permanentes y del grupo de países de apoyo, acompañamiento y cooperación GEPAC. Caracas
República Bolivariana de Venezuela, 22 de abril de 2024. Bueno, excelente que se hayan reanudado las conversaciones y los acuerdos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, un ejército que tiene más o menos unos 8.000 hombres en armas en zonas rurales y que tiene también influencia en las universidades, en los liceos, en los sindicatos allá en Colombia, tratando de pacificarse, fundada en 1964. Hoy día están tratando de llegar a un acuerdo con estos diferentes ciclos. Este nuevo ciclo comenzará el del 20 al 25 de mayo en la ciudad de Caracas. Agradecido siempre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Venezuela, patria de libertadores, la misma patria, la gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, todos hermanados para que en Colombia, nuestros hermanos de la República de Colombia, su gobierno de Gustavo Petro, por favor termine este ciclo y venga el ciclo y terminen poniéndose de acuerdo y que definitivamente el Ejército de la Liberación Nacional, si ve cumplidas sus aspiraciones para la paz y para poder convivir e insertarse en la sociedad y poder participar en escenarios electorales para una corregiduría, para una alcaldía, para una gobernación, para una Cámara Legislativa, para el Congreso, para el Senado, para la Presidencia de la República. Si esas no son las intenciones de ellos, bueno, por lo menos se está haciendo un gran esfuerzo, tanto del gobierno de Petro como del Ejército de Liberación Nacional y esa comisión de paz que está ahí trabajando y está ahí acordando en Caracas para que definitivamente la paz llegue a Colombia, una paz que se interrumpe a raíz de la muerte del Libertador en el año 1830, se recrudece, se incrementa con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en mayo de 1947, después con el resurgimiento de la dictadura de Rojas Pinilla y de las guerrillas de la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, el M-19. ¿Cuántas guerrillas? La coordinadora guerrillera Simón Bolívar no pudo llegar a un acuerdo de paz. Pudo llegar en el año 2016 las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, después de conversaciones en La Habana, Cuba, después de conversaciones en México, después de conversaciones en Venezuela, en Europa, llegaron a un acuerdo con Juan Manuel Santos. Y bueno, hasta el Premio Nobel de la Paz le dieron a Juan Manuel Santos. Ahí firmó Timochenko. Y después, bueno, ya sabemos cuántas víctimas, cuántos desmovilizados, cuántos rearmados de nuevo, porque el gobierno o los gobiernos anteriores no cumplieron con los acuerdos que ahí se firmaron. Esperemos que el Ejército de Liberación Nacional sí llegue a un acuerdo con el gobierno progresista revolucionario de Gustavo Petro y definitivamente se selle la paz en Colombia. Pero para sellar la paz en Colombia hay que acabar con el narcotráfico, hay que acabar con los carteles de la droga, hay que acabar con el paramilitarismo, hay que sacar las 7 bases militares que tienen los Estados Unidos de Norteamérica ahí, porque con la paz de Colombia y la expulsión de manera pacífica de esas 7 bases militares también garantiza Latinoamérica y el Caribe y sobre todo sus países vecinos como Ecuador, Perú, Brasil y sobre todo Venezuela, la paz y la tranquilidad aquí en el hemisferio latinoamericano, caribeño, centroamericano y suramericano. No queremos gringos en territorios libres del mundo. Son naciones que ya hace más de 200 años sellaron su libertad del imperio español, del imperio inglés, del imperio francés, y ahora son los Estados Unidos de Norteamérica que creen que como son fascistas, neofascistas, creen que nosotros todavía somos neocolonias. Vamos a sacar esas bases militares de ahí de Colombia. Señor Gustavo Petro, tenga un pronunciamiento al menos. ¿Por qué no se ha pronunciado sobre esas bases? Esa es una opinión particular mía, desde el punto de vista de la geopolítica, de la geohistoria y de la geoguerra que hacen esas bases militares. Ellos llegaron ahí con el plan de erradicar los sembradíos de coca, el tráfico de drogas, de marihuana, de heroína, pero eso se incrementó y ya tienen más de una década ahí, se ha incrementado y el narcotráfico sigue. Así que no se justifica para nada.
Aquí habían bases militares, habían asesores militares. En las embajadas pueden haber asesores militares, pero aquí nosotros teníamos en Fuerte Tiuna bases gringas y allá en el sur también, entre el sur oriente. Bueno, llegó Chávez y Chao gringo, igual también, lo sacaron de Panamá del Comando Sur, pero se implantaron ahí en Aruba, Curazao, Bonaire. No queremos bases militares, ni en Níger, África, ni en Colombia, Suramérica, ni en Asia, ni en ningún lado del mundo, ni cárceles, ni policías, ni militares, ni congregados, ni siquiera en la OTAN. La OTAN debió haber desaparecido cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, porque la OTAN se crea entre aquellos países que se aliaron a los Estados Unidos de Norteamérica al final de la Segunda Guerra Mundial y aquellos países que se aliaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rusia, se aliaron en lo que conocimos como el Pacto de Varsovia. Una vez que a través de la política de la perestroika y del glasnost que inició por allá Mikhail Gorbachev, ¿verdad? Entonces desaparece todo el tema de para qué era necesario si esas repúblicas que formaban parte de la URSS se disolvieron y todas siguieron siendo repúblicas soberanas, libres e independientes. No se necesitaba para nada Varsovia, que cada país tenga su ejército y su hermandad y su buena vivencia. Pero la OTAN es una fuerza militar privada de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Bueno, no queremos ni OTAN, ni bases militares. ¿Y OTAN para qué? ¿Y el TIAR para qué? Si cuando invadieron y guerrearon ahí en las Islas Malvinas, el TIAR debió de aplicarse y al contrario, los Estados Unidos de Norteamérica y muchos países lamentables latinoamericanos sureños aprobaron la invasión y se prestaron inclusive a colaborar con Gran Bretaña en contra de nuestro pueblo hermano de Argentina para después de algunos días, meses de combate, recuperaran las Islas Malvinas o las Falkland, que son argentinas, que son de Argentina y deben devolver a la Argentina. Como es así, la Guayana Esequiba de Venezuela es nuestra y seguirá siendo nuestra. El líder social Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGOMISBOL, fue asesinado este domingo en el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar, luego de denunciar la presencia de paramilitares en la región. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, INDEPAZ, informó que este fin de semana asesinaron a 5 líderes sociales en Colombia, lo que suman 51 homicidios durante el presente año. Se sigue derramando la sangre de nuestros hermanos colombianos, campesinos, estudiantes, intelectuales, revolucionarios, progresistas, hombres de izquierda, ya no solamente en los campos de Colombia, en las montañas, hermosas montañas verdes de Colombia, sino en las ciudades y en las grandes ciudades. Y aquí está INDEPAZ, 51 homicidios durante el presente año. Yo creo que es el que han contabilizado ellos. Ojalá y no se esté dando de nuevo lo que era la práctica de los falsos positivos, donde era política del Estado y de las fuerzas militares de Colombia que creaban, ajusticiando a campesinos, a estudiantes, a líderes sindicalistas en zonas rurales o poblaciones pequeñas y terminaban ahí montando los uniformes, las botas negras que usan los guerrilleros que luchan allá en Colombia, le montaban un fusil viejo y entonces decían que habían sido muertos en combate. Y no eran muertos en combate, eran jóvenes, eran campesinos, eran estudiantes que eran sacados de su casa a golpes, torturados, y después creaban ahí un falso positivo, un enfrentamiento falso, los asesinaban y los salían luciendo como trofeo. Eso por supuesto tenía ahí un pago, un bono, y aparte de eso tenía un ascenso del soldado a sargento, del sargento a sargento superior, mayor, y si era el oficial, y así sucesivamente. Qué descaro, qué cochinada, qué manera de asumir y ascender en una carrera tan bonita como la carrera de las armas, creando falsos positivos contra sus mismos connacionales. Que venga la paz a Colombia. Los representantes de los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizaron una cumbre
extraordinaria mediante videoconferencia en rechazo a la toma de la Embajada de México en Ecuador. Al respecto, la presidenta de Honduras, quien es presidenta pro tempore de la CELAC, Xiomara Castro, presentó la propuesta de comunicado. Vamos a pedir un video con Xiomara Castro y comentamos al respecto. Cualquier intento de vulnerar y desconocer ese legado constituye una violación a la soberanía de Estado asilante y sienta un precedente nefasto para la aplicación del marco jurídico internacional. Y se invita a la República de Ecuador a reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass, otorgando el salvoconducto requerido para los Estados Unidos mexicanos. De esta manera, iniciaría la normalización de las relaciones entre ambos estados. Reiteramos nuestro compromiso de consolidar nuestra comunidad de América Latina y el Caribe como una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan pacíficamente por la vía del diálogo, a fin de que esos actos irracionales y salvajes jamás vuelvan a repetirse en nuestra región latinoamericana y caribeña. Flagrante violación de la Convención de Viena de 1961 ha cometido el Estado de Ecuador por orden del presidente, con asesoría de sus ministros, sobre todo la Cancillería. Han invadido militar, policialmente, la Embajada de México ahí en Quito, capital de Ecuador. Bueno, las retaliaciones, las observaciones, ya se violó, como se violó aquí también cuando el golpe de Estado, la Embajada de Cuba. Y lo que queda es ya que en ese caso la CELAC, donde está el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, de la misma ONU, donde está el pronunciamiento de todos los jefes de Estado. Aquí sí hay presidente y aquí sí se tomó una decisión. Por eso tenemos aquí esta noticia. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro expresó la solidaridad absoluta y total desde Venezuela con el pueblo de México. Ordené cerrar nuestra embajada en Ecuador, así como los consulados en Quito y Guayaquil, y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Todo esto hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. En el Ecuador, dijo el mandatario nacional. Pedimos un video y regresamos con el comentario. A los presidentes y delegaciones presentes en esta cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este es nuestro espacio para ventilar de manera dialogante y pacífica las diferencias graves, moderadas, de diverso índole que podamos tener. No hay ninguna duda hoy por hoy que la acción del presidente Daniel Noboa de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia, he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato, hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. También Venezuela se suma plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Confiamos en México y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas, que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias, presidente. 20 puntos, señor presidente de la República. Todo el pueblo venezolano lo respalda. Ojalá y otros presidentes de Latinoamérica, el Caribe, del mundo tuvieran el coraje del presidente Nicolás Maduro Moro en solidaridad al derecho internacional, a la Convención de Viena. Se ha pronunciado y ha cerrado la embajada y los dos consulados que teníamos allá en Ecuador. Buena esa, presidente. Ojalá y otros presidentes de Latinoamérica, el Caribe y del mundo lo sigan para que se restituya el derecho internacional, que
que tienen los pueblos y que tienen los estados una vez que se firma el acuerdo o se suscribe la Convención de Viena de 1961. Antes de irnos a la cuarta pausa, para ir al quinto segmento, vamos a saludar a las personas que nos saludan por las redes sociales. Joan Cárdenas, saludos. Melvin Amaya, saludos. Humberto Rincón, saludos. Alcalde, bendiciones. Patricia Salazar, activos y en victoria. Gracias, Patri. Jorge Michael, saludos. Emmanuel Primera, saludos. Nicolás Gómez, saludos. Brian Maldonado, saludos. José Virche, saludos. Carlos Duque, saludos. Juan Ramírez, saludos. Diango Escalona, saludos. Se me cansó el escritor. Alexander Sánchez, saludos. Joel Chávez, saludos. Wilhelm Graterol, saludos. Wilder Graterol. Armando Zurbarán, saludos. Luigín Morán, saludos. Fran Bracho, saludos. Yusi Mariana, saludos. Carmen Granizo, saludos. Zulay Luzardo, Richard Ortega, Juan Vides, Luis Inca, Erika Ortigosa, saludos, alcalde desde Rubio, Estado Táchira, en sintonía. Gracias, Eric Ortigosa. Emie Soto, saludos. Paola Machado, saludos. Isidro Belloso, saludos. Ambelec Briceño, saludos. Darwin Artigas, saludos. Eliezer Cervantes, saludos. Tomás Ortiz, saludos. Arbenis Palmar, saludos. Ricardo Pulido, saludos. Hermano, por favor, escribe bien, no me hagas perder tiempo. Te lo dije en privado, no me hace caso, te lo digo en público, pues. Escribe bien, para yo poder leer bien y no perder tiempo. Vamos a un video y regresamos con el segmento número 5. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Exhortamos a los gobiernos y a los pueblos de la tierra, parafraseando a Simón Bolívar el Libertador: si la naturaleza destructiva del capitalismo se opone, pues luchemos contra ella y hagamos que nos obedezca. No esperemos de brazos cruzados la muerte de la humanidad. Han envenenado los mares y ríos. Hemos sido testigos impasibles de la deforestación. Han contaminado el aire. La desertificación. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Las alteraciones de los sistemas de agua dulce. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas. Cada día se liberan más desechos de los que pueden ser procesados. La supervivencia de nuestra especie martilla en la conciencia de la humanidad. Los que vivimos en este planeta en una dictadura imperial. Desaparezca el hambre y no el hombre. La historia nos llama a la unión y a la lucha. Nosotros estamos obligados a dar la batalla contra el capitalismo y a abrir los caminos de la salvación de la especie humana. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Si no lo hiciéramos, la más maravillosa creación del universo, el ser humano, desaparecerá. Consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer y nacerá de una forma o de otra. Porque América Latina despierta, América Latina se levanta y los pueblos de América Latina escribirán este siglo la página más grande de toda su